nombre es Freddy Arevalo, trabajo en Microsoft Guatemala y hoy vamos a hablar de respaldo y recuperación en Windows 7. Hola, como les prometí, vamos a hablar de backup o respaldo. Hay cosas tan elementales ahora en Windows 7 como recuperar inmediatamente un archivo hasta restaurar algo tan complicado como todo el sistema. Vayamos entonces de lo simple a lo complejo. Yo tengo a lo mejor un documento que es importante, que tiene algún texto importante y el cual quiero actualizar. Y le digo, ¿sabe qué? Borre esos XXX que están ahí y ponga es un documento muy importante. Y esos XX pueden haber sido información que yo tenía de estados financieros anteriores y esto fue en una hoja de Excel. Ahora, si yo cambio el documento, yo dije, ups, no tenía que haber cambiado ese documento. Yo puedo restaurar versiones anteriores del documento, utilizando ya sea backup o utilizando lo que se le llaman los puntos de recuperación. Dense cuenta que incluso ahí ya Windows 7 me creó dos versiones anteriores en puntos de recuperación del sistema. O sea, yo puedo ver qué cambios se han hecho a través del historial de este archivo. Y los cambios acompañan al archivo, no importa si yo lo cambio de localidad, si lo muevo de mi escritorio a un folder en mis librerías. Esa es la parte fácil, y esto, si ustedes dan clic aquí de cómo habilito versiones previas, automáticamente los va a llevar a la opción en la ayuda, como ven acá, que los tira a la pantalla de configuración de la protección del sistema, en donde, como se darán cuenta, yo la tengo habilitado, lo utilizo y lo tengo configurado para que solo ocupe hasta 10 GB de mi disco, porque por supuesto yo no quiero estar guardando todo el historial de todos mis documentos. Para eso sirve el proceso de respaldo en un medio alternativo. Miremos entonces cómo accedemos el respaldo en un medio alternativo. De nuevo utilizo mi motor de búsqueda en Windows 7, localizo el programa de Backup y Restore y de nuevo pues ustedes ven que soy un usuario de el proceso de respaldo de recuperación de Windows 7 porque es muy fácil de utilizar. De hecho lo tengo calendarizado para que funcione todos los días a la 1 de la tarde, que es más o menos la hora en que salgo a almorzar. Yo dejo mi computadora, se pone el descansador de pantallas, se activa el backup en lo que yo estoy almorzando y finalmente cuando termina pues la computadora se pone en modo de ahorro de energía. Eso es eficiencia gracias a Windows 7. Démonos cuenta las opciones que tenemos aquí. De nuevo lo único que hice fue buscar la opción de backup en el motor de búsqueda de Windows 7 y él me llevó inmediatamente a este panel de configuración. En este momento arranca el asistente del respaldo y yo puedo seleccionar en qué volumen quiero tirar el respaldo. En este caso lo voy a hacer en un disco USB que tengo externo de aproximadamente 500 GB. Que son muy comunes ahora, incluso los que ni siquiera necesitan fuente de información adicional, fuente de poder adicional. Y aquí me dice, mire, deje que Windows pueda seleccionar a qué le va a hacer backup, pero yo puedo aquí escoger lo que yo quiero hacerle backup. Y en este momento me está mostrando las opciones que yo tengo para hacer backup. Dense cuenta que él es inteligente porque, digamos, en mi máquina yo tengo dos usuarios. El usuario que yo utilizo de día a día y el usuario administrador. Pudiera yo tener otros usuarios creados en mi máquina. Y yo le digo, ¿sabe qué? Para Freddy, sáquele backup a todo excepto las fotos, por ejemplo. No me interesa sacar las fotos que yo tengo aquí. Y esas son las librerías de Windows 7. Las librerías que creé yo en el Explorer. No estoy pensando en si en el disco C, en el disco D, son simplemente librerías que yo creé en Windows 7 muy fácilmente. También están las librerías del usuario llamado administrador, pero ¿qué pasa si yo mañana creo un usuario llamado Santiago
y no estaría incluido dentro del backup. Pero yo automáticamente le estoy diciendo, aunque quede configurado este backup hoy con estos dos usuarios, cualquier usuario que cree de aquí en adelante, sáquele backup también. ¿Okay? Entonces, me confirma cuál es la configuración de mi backup. Y dense cuenta que es también lo suficientemente inteligente para saber que las llaves de encripción de cualquier archivo que yo tenga, valga la redundancia, encriptado gracias a Windows 7, no las va a poner en este respaldo, porque imagínense yo en un solo lugar tener las llaves de encripción y la información que está encriptada. Le digo grave y perfecto, ya quedó configurado para que cuando yo me vaya a almorzar, pues saque el backup. Dense cuenta también que en la misma pantalla yo puedo venir y activar la restauración. La restauración ya sea de los archivos de ciertos usuarios, no tengo que recuperar todo el sistema, ¿sí? Pero también yo tengo la opción de recuperación aquí mismo. Yo pude haber, dentro de este respaldo, haber sacado la configuración de cómo estaba mi Office, cómo estaba mi Internet Explorer, cómo estaban mis favoritos, cómo estaban hasta los colores de mi pantalla. Y yo, por alguna razón, se desconfiguró mi máquina, yo puedo decirle recupere la configuración. Estas son partes de las características que tiene ahora Windows 7 para el respaldo y la recuperación, desde algo tan básico como el historial de un archivo, hasta los típicos respaldos, pero típicos respaldos que ahora son mucho más fáciles de construir, mucho más fáciles de configurar y lo más importante, cuando los necesite, mucho más fáciles de recuperar. Espero esta información les haya servido.